Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su perspectiva, su realidad. Hoy, mis queridos hermanos, trataremos de entender una de las verdades que el enemigo de Dios ha logrado apartarnos de tal manera que no podemos entender, ¿verdad? Son una de aquellas cuestiones que el pueblo de Dios no contempla. Y hoy vamos a ver un cuadro que nuestro Dios trata de presentarnos y en donde nos invita a mirar todos los detalles con detenimiento, porque cada uno de ellos tiene un relato, tiene algo que decirnos, tiene algo que enseñarnos. Vamos a tratar de entender esta verdad y no es otra, como no puede ser de otra manera, que la verdad tal como es en Jesús. Esta reflexión está titulada así. En mis búsquedas de la verdad, ¿verdad? En mi deseo de preparar material para que se pueda entender la boda del Cordero, me he encontrado esta reflexión, esta exposición, y decidido traerla delante de vosotros, mis queridos hermanos, porque nos revela realidades en las cuales no paramos. Y al estudiarla con detenimiento, me he dado cuenta que el enemigo de Dios ha conseguido apartarnos tanto de esta perspectiva también, de tal manera que nuestra vida no experimente esta verdad tal como es en Jesús. Y cuando profundizas, te das cuenta que esta verdad es la misma presencia del Espíritu de Dios, es el propósito de Dios en cada uno de nosotros y que desgraciadamente no entendimos. En realidad es la ley. Cuando dice la verdad tal como es en Jesús, debemos de entender quién habitaba en Jesús, según el propósito de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y aquí vamos a ver qué es la presencia del Padre, es decir, la ley. Y lo que tratará de explicarnos aquí precisamente es la ley y cómo se manifiesta. Y cuando miras este cuadro tenemos que hacer una introspección personal y mirar si esta verdad, esta ley, este principio, este espíritu, también habita en nosotros. No me quiero alargar porque la reflexión no es corta, es quizás una de las más complejas que he presentado. Y vamos a ver qué es lo que trata de revelarnos Dios, ¿verdad? Ante este cuadro. Y dice lo siguiente. La palabra de Dios debe ser nuestro alimento. Cuando hablamos en ocasiones pasadas y hablamos del arca del pacto, y vimos que en el arca del pacto estaba las dos tablas de la ley, que entendemos que es el Padre, y luego vimos la maná y la barra de Aarón, que representan a Cristo. Aquí nos dice la palabra, que es Cristo, ¿verdad? La palabra de Dios debe ser nuestro alimento, nuestra maná, ¿verdad? Y dice, yo soy el pan de vida, dijo Cristo. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Es decir, la maná que está en el arca del pacto
Lo dijimos en aquellos momentos, en aquella ocasión, o sea, en aquellas ocasiones, ¿verdad? Porque creo que le he dicho al menos en 2 ocasiones. Es tanto alimento espiritual que es más importante aún que el alimento físico. Y quizás alguno diría no puede ser. Sí, mis queridos hermanos, el alimento espiritual es el que en realidad nos asegura también el alimento físico. Porque fijaos lo que dice el texto. Cuando lo analizas con profundidad te das cuenta que aquí la referencia es primero espiritual y lo espiritual asegura también lo físico. Necesitamos entender que este espíritu, este cuerpo, este alma, ha de vivir por el espíritu. Y es el espíritu que provee todo lo que necesitamos. Y aquí dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree, clave, el que en mí cree nunca tendrá sed. El mundo se está muriendo por falta de la verdad pura y sin adulterar. Y esta es una de las grandes verdades y es una de las cosas que más he subrayado, he tratado de presentaros, porque es una cuestión que nosotros no contemplamos. Nosotros creemos que Cristo, Dios, obra en engaño y en mentira, como es nuestra vida en realidad. Y lo digo en términos de principio, ¿verdad? No pretendo ofender a nadie, pero al mismo tiempo tenemos que ser honestos con nuestra realidad. Por lo tanto, aquí vemos que Dios, Cristo, no obra en verdad y en mentira y en el engaño. No obra. Por eso dice, el mundo se está muriendo por falta de la verdad pura y sin adulterar. Y eso nos tiene que decir que todo está contaminado, casi todo. Dice, Cristo es la verdad. Cristo en palabra, Cristo en espíritu. Dice, sus palabras son verdad y tienen un valor mayor y un significado más profundo de lo que parece en la superficie. Y es lo que trato de presentaros, ¿verdad? Esta experiencia personal que desgraciadamente no ponemos todo el peso que realmente requiere esta enseñanza, esta verdad, ¿verdad? Experimentar a Cristo en palabra y en espíritu, es decir, en toda la verdad, en toda la profundidad. Todos los dichos de Cristo tienen un valor más allá de su apariencia sin pretensiones. Las mentes que son avivadas por el Espíritu Santo discernirán el valor de estos dichos, dice. Y aquí hay una verdad muy, muy profunda, ¿verdad? Y el tema es muy extenso, tratará de abrir nuestra mente, ¿verdad? Despejar nuestra mente para que podamos entender toda esta profundidad de esta verdad que trata de revelarnos, ¿verdad? Dice, al ser ungido con el ungüento sagrado, el ojo de la mente puede detectar las preciosas gemas de la verdad, aunque pueden ser un tesoro enterrado. Y esta es una de las experiencias que a mí me gustaría mucho, mis queridos hermanos, que experimentemos. Que cuando leemos o escuchemos la verdad, tengamos esta sutileza, ¿verdad?, de detectar lo que es verdad de lo que no lo es. Y de detectar en la verdad toda la profundidad y la carga que tiene, ¿verdad?, la palabra. Cuán necesario es que todos los que trabajan en la causa de Dios reflexionen sobre estas cosas, dice, a fin de evitar la autosuficiencia. Este es un gravísimo error. Esta es una experiencia que el pueblo de Dios, los judíos, experimentaron, y creo que esta es lo que nos está pasando hoy también.
Por eso tanto maestro, doctor de la ley, tanta ciencia, ¿verdad? Títulos. Esto solo representa precisamente esto, la autosuficiencia. Creemos que la teología es una ciencia, cuando en realidad es una vivencia, es una experiencia, no es una ciencia. La teología, el conocimiento de Dios, es una experiencia personal, es una conexión vital con Dios y no una ciencia. Porque si llegamos a creer que la teología en la que la hemos convertido nosotros en una ciencia, ¿cómo va a poder un pobre ser humano penetrar a Dios? Cuando digo penetrar, es decir, adentrarnos dentro de la mente de Dios, porque esto es teología es conocimiento de Dios, conocer a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo puede un pobre hombre llegar ahí cuando el Evangelio nos dice que solo Cristo puede entrar y conocer la mente de Dios? Por eso decimos que es una falsa ciencia. Y por eso Dios nos dice, a fin de evitar la autosuficiencia, porque cuando nos declaramos que tenemos un título, que tenemos una preparación, que nosotros sabemos, estas palabras son del enemigo de Dios en realidad. Porque, ¿qué puede saber el pobre hombre? Y fijaos dónde estamos, en la profundidad del engaño en la cual estamos, ¿verdad? Esta declaración, ¿verdad? De que yo tengo la verdad, es como decir yo tengo a Dios. Y estas son palabras que no sabemos lo que hablamos en realidad, ¿verdad? Esto más bien declara nuestra apostasía, la incomprensión de quién es Dios y qué representa Él para nosotros, para cada uno de nosotros. Porque como he dicho antes, la teología es una experiencia personal, es una conexión vital. Y esto es lo que trata de decirnos en realidad esta reflexión, queridos hermanos. Viene a hablarnos de esta verdad tal como es en Jesús, viene a hablarnos de la ley, cómo se manifiesta, cómo se vive esta verdad, esta ley, este principio, ¿verdad? Si los hombres son autosuficientes, dice, el Señor los deja a su propia sabiduría humana. Y esto es lo que nos pasa. Por eso el enemigo de Dios sabía que si vuelve a restaurar la orden de Levi, el hombre, en su estado natural pecaminoso, caído, jamás logrará acercarse a Dios. Lo que le logrará es lo que ha pasado cuando Cristo vino. Con todas las escrituras y con toda la verdad que ellos declaraban tener y saber, no detectaron al Mesías. Y esta misma experiencia se está repitiendo hoy. Por eso el Señor nos dice, el Señor los deja a su propia sabiduría humana. Y no entendemos nada. No experimentamos esta conexión vital, esta experiencia personal, este principio eterno, ¿verdad? No debemos confiar en nosotros mismos ni convertirnos en un Dios. Debo hablar con nuestra gente, dice la sierva. El orgullo, el egoísmo y todo deseo de exaltación propia colocan a los agentes humanos en una posición en la que el Espíritu Santo no puede trabajar con ellos. Y esta es nuestra auténtica realidad. Por eso no somos capaces de entender la verdad ni la profecía. Porque lo dije en muchas ocasiones. El Espíritu Santo no nos acompaña. Esta es la única explicación real de por qué estamos como estamos. En ningún caso el Espíritu Santo puede cooperar con los métodos y planes de hombres
autosuficientes, que se declaran a sí mismos maestros con títulos preparados. Cuando alguien llega a este punto de creerse el caudillo del pueblo de Dios, ni siquiera sabe dónde está. Ni siquiera sabe dónde está. No le corresponde a nadie buscar ser grandes oradores o predicadores, maravillosos evangelistas. ¿Y por qué dice esto? Porque es Cristo, como la cabeza de la iglesia, el que reparte dones y credenciales según la necesidad y su santa voluntad. Y no los hombres que deciden estudiar y ser ellos algo, alguien, sino que es Cristo, según la orden de Melquisedec, según el principio eterno, el que reparte y ministra credenciales, dones, talantes en su iglesia. Por eso dice lo que dice. Todos los que comprendan la dignidad y el carácter elevado del mensaje que transmiten, dice, se esconderán en Cristo. Ellos no son nada. Cristo lo es todo. Su seguridad y eficiencia provienen de Dios. Todos, altos o bajos, si no están convertidos a Cristo, están en una plataforma común. Los hombres pueden meterse en la tumba abusando de la maquinaria humana. Pueden pasar de una doctrina a otra. Esto se está haciendo y se hará. Los papistas pueden cambiar del catolicismo al protestantismo. Sin embargo, es posible que no sepan nada del significado de las palabras, un corazón nuevo te daré. Y aquí quiero atraeros la atención porque utilizará ese texto en este contexto en dos ocasiones al menos. Fijaos, Ezequiel 36:26. Es justo el tema en el cual estábamos. Un corazón nuevo te daré. Y necesitamos entender lo que esto significa en toda su profundidad y con toda la carga de lo que esto significa, ¿verdad? Aceptar nuevas teorías por sí solo no trae nueva vida al alma, aunque la iglesia con la que se unen pueda estar fundada sobre el verdadero fundamento. Una conexión con la iglesia no reemplaza la conversión. Suscribir el nombre a un credo de la iglesia no tiene el menor valor para nadie si el corazón no ha cambiado verdaderamente. Y aquí, mis queridos hermanos, nos revela una verdad tremenda, tremenda, porque mucha gente está engañada. Cree que porque está participando de una iglesia, cree que porque sabe, porque ha leído, esto significa necesariamente la conversión, esta conexión vital, esta experiencia personal con Cristo, con la verdad, tal como está en Jesús. Y aquí nos revela que esto de ninguna manera es así. Mucha gente teme proclamar la verdad por miedo, y esto es totalmente incompatible con el cristianismo, por miedo de ser expulsados de la iglesia. Dice, suscribir el nombre a un credo de la iglesia no tiene el menor valor para nadie si el corazón no ha cambiado verdaderamente. Por lo tanto, aunque tu nombre está en el registro de una iglesia, aunque tú crees que perteneces a una iglesia y que por eso eres salvo, Dios nos está diciendo, estás profundamente equivocado. Estás probablemente en el lugar correcto, porque fijaos lo que nos dice.
aunque aceptar nuevas teorías por sí solo no trae nueva vida al alma, aunque la iglesia con la que se unen pueda estar fundada sobre el verdadero fundamento. Y dice, pueda estar fundada sobre el verdadero fundamento. Es decir, cuando tuvo el principio esta iglesia, se fundó sobre el verdadero fundamento. Pero es muy probable que hoy este fundamento no sea el mismo. La verdad. Por eso te resalto esto y lo resalta el texto, ¿verdad? Pero también quiero resaltarlo, mis queridos hermanos, porque este miedo de no proclamar la verdad porque se nos echan de la iglesia, esto nos hará perder nuestra eternidad, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos que actuar como filtros para todo lo que se predica en el pueblo, en el medio del pueblo de Dios. Tenemos que estar anclados en la verdad. Y cuando no se proclama la verdad, hay que levantar la voz. Porque de otra manera significa coparticipar en un engaño, en la falsedad. Desgraciadamente, mucha gente no entiende esta profunda realidad. Y no entiende que con nosotros cuando coparticipamos en el engaño, en lo falso, también perdemos la conexión con la verdad tal como es en Jesús, con el Espíritu. Dice, esta pregunta es seria y se debe abordar plenamente y comprender su significado. Los hombres pueden ser miembros de una iglesia. Aparentemente pueden trabajar religiosamente, realizando una serie de deberes prescritos de año en año, y aún así permanecer inconversos. ¿Qué es lo que quiere decir? Una serie de deberes prescritos de año en año. ¿Qué es lo que hacemos nosotros anualmente? El estudio de la Biblia, la matutina, la escuela sabática, ¿verdad? Y nosotros creemos que cumpliendo estas formalidades, porque son esto, formalidades, dice, esto significa la conversión. Y vais a ver que esto es una trampa, aunque son cuestiones necesarias. Pero cuando creemos que con cumplir estas cuestiones hemos experimentado la conversión, vais a ver que esto es un engaño, porque por eso nos dice, aparentemente pueden trabajar religiosamente, realizando una serie de deberes prescritos de año en año, y aún así permanecer inconversos, no experimentar la conversión, estando en la iglesia y con la palabra de Dios en la mano. Hay quienes escriben sobre asuntos religiosos, pero aunque se deleitan en hacer este trabajo en defensa del cristianismo, es posible que aún no se hayan convertido. ¿Y cuántos maestros de Israel escriben libros? ¿Y cuánta gente se los creen? Y aquí nos dice que puede haber gente que tenga el don de escribir, pero que no han experimentado necesariamente la conversión necesaria, no tienen la comprensión de la verdad, y mucha gente lee estos libros y se los creen. Un hombre puede predicar sermones agradables y entretenidos, pero puede estar lejos de Cristo en lo que respecta a la experiencia genuina. ¿Y cuántos maestros de Israel habrá así? Que predican, pero que en realidad no están en esta conexión vital, no han experimentado la auténtica conversión. Puede que sea autosuficiente y exaltado al pináculo de la grandeza, pero nunca ha experimentado la obra interior
de la gracia del Espíritu que debería formar el carácter. Tal persona es engañada por su conexión y familiaridad con las verdades sagradas del Evangelio que han llegado al intelecto, pero no han profundizado más. Y podríamos decir que esta es nuestra experiencia real. Por eso estamos donde estamos y como estamos, ¿verdad? Por esta autosuficiencia, ¿verdad? Por su conciencia, todo judío honesto estaba convencido de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero el corazón en su orgullo y ambición no se rendiría. ¿Por qué? Por la autosuficiencia. Nosotros tenemos la verdad. Nuestro Padre es Dios. Estas eran sus declaraciones, ¿verdad? Se mantuvo una oposición a la luz de la verdad que habían decidido resistir y negar. La luz de la verdad. Mesías. Cuando la verdad es considerada verdad solo por la conciencia, cuando el corazón no es estimulado y no se vuelve receptivo, la verdad solo agita la mente, pero no convierte, ¿verdad? Pero cuando la verdad es recibida como verdad por el corazón, por la mente, ha pasado por la conciencia y cautivado al alma por sus principios puros. Es colocado en el corazón por el Espíritu Santo, quien moldea su belleza a la mente para que su poder transformador se vea en el carácter. A menos que un hombre sea renovado en el espíritu de su mente, por el poder transformador del Espíritu Santo, se volverá inquieto e insatisfecho porque no ha muerto, para sí mismo. Venid a mí, dijo Cristo, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Carguen con mi yugo, mi espíritu, y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo, mi espíritu, es fácil y ligera mi carga. Cuando dice esto, hace una referencia a la declaración del enemigo de Dios en el cielo, que el espíritu que habita en ellos no los hace libres. Sin embargo, Cristo dice, mi yugo, mi espíritu, la presencia del Padre en él, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero necesitamos experimentar esta realidad, ¿verdad? Nuevamente Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sin mí no podéis hacer nada correctamente, al igual que Caín. ¿Qué ventaja tiene cualquier sistema de religión para quien no ha sido transformado en carácter por la profesión de fe sin obras? Y de alguna manera es lo que nosotros tratamos de experimentar. Una fe que no se ve, que no es real, que solamente se para en una declaración. Yo tengo fe, pero que no se ve en nuestra vida real. Nadie que crea la verdad vivirá una vida egoísta y complaciente, porque esto es vivir la antiley, desprovisto por completo del Espíritu de Dios, que es amor, servicio incondicional. Porque la verdad es eterna, refinadora y santificadora en su influencia. El verdadero ministro del Evangelio no se presentará ante la gente para hablar palabras suaves.
Y esto es una realidad que el pueblo de Dios rechaza constantemente, porque pide que se le diga las cosas de una determinada manera, y es como decirle al espíritu que se tiene que callar, porque no es el espíritu correcto. Y eso es lo que trata de despertar nuestra conciencia. Cuando Dios habla, tiene potestad para dirigirse de la manera que corresponde en cada situación. Por lo tanto, el verdadero ministro del Evangelio no se presentará ante la gente para hablar palabras suaves, para clamar paz y seguridad. Se da cuenta de los peligros que amenazan el alma y presenta la verdad tal como es en Jesús. La verdad sale de sus labios clara y decidida, como si creyera plenamente que las palabras dichas son sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Si sabe que tiene el Espíritu y el poder de Dios, sus palabras despertarán la conciencia de sus oyentes. Las lecciones dadas por el más grande maestro que el mundo haya conocido fueran dadas en un lenguaje claro y sencillo. Las palabras de Cristo eran explícitas y directas, cosa que a nosotros no nos gusta. Y aquí dice que Cristo habló con un lenguaje claro y sencillo, para que lo entienda todo el mundo, ¿verdad? Las palabras de Cristo eran explícitas y directas. Sus lecciones fueran dadas línea tras línea y precepto tras precepto. Este debería ser nuestro ejemplo. Pero hay alguien que está pintando a un Cristo que no dice las cosas ni claras, ni explícitas, ni directa. ¿Verdad? Y el pueblo de Dios, cuando se le presenta la verdad tal como es en Jesús, rechaza esta verdad, porque no vienen como se le han educado, de la manera que se le han educado. Y vamos a ver en este texto también esta realidad, ¿verdad? Mientras que la alegría, la esperanza y la fe en y a través de Jesús deben ser expresadas, dice, nada debe ser dicho para crear alegría. Y yo cuando me leí este texto digo, a ver, parece contradictorio. Pero queridos, ¿qué le haría, qué le dirías a un hombre que está a punto de perecer? ¿Palabras suaves? ¿Engañosas? ¿Incluso mentira? Tratando de decirle que no se preocupe, que la muerte es algo que no es nada. Al fin de cabo lo experimentamos todos. Necesitamos experimentar la verdad, mis queridos hermanos, porque la humanidad, el hombre, está por perecer. Y sin esta verdad pura, sin contaminar, tal como es en Jesús, no experimentaremos nunca la auténtica conversión, nunca estaremos conectados con el Espíritu de Cristo, porque Él no obra ni en el engaño, ni en mentira, ni en verdad contaminada. Y necesitamos entender esta profunda realidad, por muy dura que nos parezca. Haga una aplicación práctica de la verdad. Exhorte a la verdad con franqueza y presente el alto estándar que Dios pone ante su pueblo.
La verdad debe convertirse en verdad para el receptor a todos los efectos. Debe ser grabada en el corazón, en la mente. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el servicio que Dios recibe, dice. Y si no es de esta manera, no lo recibe. Nada menos que esto es una religión pura y sin mácula. El corazón es la ciudadela del ser. Y hasta que no esté totalmente del lado del Señor, el enemigo obtendrá constantes victorias sobre nosotros mediante sus sutiles tentaciones. Por lo tanto, dice, hasta que no esté totalmente del lado del Señor. Dios lo requiere todo o nada. Si la vida está bajo su control, el poder de la verdad es ilimitado. Los pensamientos son llevados cautivos a Jesucristo. Del tesoro del corazón surgen palabras apropiadas y adecuadas. Especialmente nuestras palabras deben ser cautelosas. Al escribir a Timoteo, Pablo dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí has oído, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el bien que te ha sido encomendado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Y esto es el miedo que mucha gente experimenta. Porque vivir la verdad, tal como es en Jesús, requiere un sacrificio. Y a veces necesitas levantar la voz ante la hipocresía, la falsedad, el engaño. Y mucha gente no se atreve. Mucha gente cree que lo mejor es no hablar del tema. Y no hablar del tema es hacerte copartícipe del engaño, la hipocresía y la falsedad. Y almas perecerán porque tú te has callado. Has sido cobarde. Y crees que esta actitud es lo correcto, es lo políticamente correcto y que eres salvo. Nadie que actúa de esta manera puede ser llamado colaborador de Cristo en su ministerio. Porque Cristo solo opera con la verdad pura sin contaminar. Y si no hemos logrado entender esto, y encima somos maestros de Israel, la pregunta es, si no proclamas la verdad sin contaminar, si tratas de esconder lo falso, la hipocresía y el engaño, creyendo que esto hace bien al pueblo de Dios, ¿eres en verdad colaborador con Cristo? ¿Reclamó Cristo la hipocresía de los maestros de Israel en su día? ¿Puso la verdad encima de la mesa para que todo el mundo sepa cuál es la auténtica realidad? ¿O la escondió? Necesitamos entender la verdad, mis queridos hermanos, aunque duela. Pero Cristo solo opera con y en la verdad. Y el enemigo opera todo lo contrario. ¿Qué puede dar? Todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. ¿Por qué?
por lo que acabo de decir. Dice de nuevo, pero esto no debe intimidar a un alma. Tiene que tener fe y confianza que en la verdad es un colaborador de Cristo. ¿Y de qué tiene que temer? ¿Qué puede dar al alma tan luz como la evidencia de los pecados perdonados? ¿Qué puede impartir verdadera nobleza si no es la restauración de la imagen moral de Dios en el hombre? ¿De dónde puede venir la paz al alma si no es del príncipe de la paz? ¿A qué fuente podemos acudir en busca de ayuda sino a aquel que puede darnos luz en medio de las tinieblas? Cristo ha prometido enviarnos al Consolador, su Espíritu, cuya obra es establecer el reino de Dios en el alma. ¿Y hay engaño? ¿Hay mentira? ¿Hay falsedad en el reino de Dios? Es decir, ¿en el alma? ¿En el Espíritu de Cristo? En medio de las abundantes provisiones de misericordia, gracia y paz que se han hecho, ¿por qué los seres humanos actúan como si abrigaran la idea de que la verdad es un yugo de esclavitud? De nuevo hace referencia a la declaración del enemigo de Dios en el cielo, que el Espíritu de Dios en ellos los convierte en esclavos, cuando en realidad es todo lo contrario. Solamente en el Espíritu de Dios tenemos la verdadera libertad. Es porque el corazón nunca ha probado ni visto que el Señor es bueno. El alma que aprecia el amor de Cristo está llena de libertad, luz y gozo en Cristo. En un alma así no hay pensamientos divididos. Todo el hombre anhela a Dios. No va a los hombres en busca de consejo, para saber qué es el deber, sino al Señor Jesús, la fuente de toda sabiduría. Escudriña la palabra de Dios para descubrir qué estándar se ha establecido. Y aquí no sé si os dais cuenta, pero ¿sabéis lo que nos está diciendo? Pobre alma creyente, ¿irás tú al hombre a preguntarlo cómo ha de vivir en lugar de ir a Cristo? Es decir, ¿te someterás tú bajo la orden de Levi en lugar de estar bajo el sacerdocio de Melquisedec? ¿A Cristo directamente? Y esto es lo que trata de decirnos esta frase, mis queridos hermanos. Dice, no va, es decir, en un alma así no hay pensamientos divididos. Todo el hombre anhela a Dios. No va a los hombres en busca de consejo para saber qué es el deber, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que creer, sino al Señor Jesús, que está en otra orden, ¿verdad? La fuente de toda sabiduría. Dice, escudriña la palabra de Dios para descubrir qué estándar se ha establecido. ¿A qué hace referencia? A Cristo, en palabra y espíritu, bajo la orden de Melquisedec, es decir, directamente, sin ningún tipo de intermediación. De esto nos habla, queridos hermanos. ¿Podemos encontrar una guía más segura que el Señor Jesús? La verdadera religión está incorporada en la palabra de Dios y consiste en estar bajo la guía del Santo en pensamiento, palabra y obra. El que es el camino, la verdad y la vida, toma al buscador humilde, sincero y de todo corazón y le dice, sígueme. Lo lleva por el camino angosto a la santidad y al cielo. Cristo nos ha abierto este camino a un gran costo para sí mismo. ¿De qué nos habla? Del velo que se ha rajado al lugar santísimo y que Cristo nos permite acudir directamente al Padre
sin ningún tipo de intermediación. A esto nos habla, ¿verdad? Cristo nos ha abierto este camino a un gran costo para sí mismo. No nos deja tropezar en la oscuridad. Jesús está a nuestra diestra proclamando: yo soy el camino para llegar ¿a dónde? Al Padre, a la fuente de vida, a la ley, al propósito de Dios. De eso nos habla, queridos. Y todos los que decidan seguir al Señor plenamente serán conducidos por el camino real y más aún, el camino divino abierto para que los redimidos por el Señor puedan caminar. Los hombres de esta época del mundo actúan como si tuvieran libertad para cuestionar las palabras del infinito, dice, las palabras del Padre, para revisar sus decisiones y estatutos, refrendando, revisando, remodelando y anulando a su antojo. Y me acabo de leer un libro, gracias a mi hermano Ángel, donde nos habla de estatutos y mandamientos, leyes que estaban dadas al pueblo judío y que no eran parte de la ley ceremonial, y que todos esos estatutos han sido anulados, pervertidos, de tal manera que el pueblo de Dios hoy no entienda esta realidad. Si no pueden tergiversar, malinterpretar y alterar la clara decisión de Dios, o doblarla y manipularla para complacer a la multitud y a ellos mismos, la rompen, dice. Nunca estamos seguros mientras nos guían las opiniones humanas, pero estamos seguros cuando nos guía un así dice el Señor. No podemos confiar la salvación de nuestra alma a ninguna norma inferior a la decisión de un juez infalible, al Padre y a Cristo, ¿verdad? Aquellos que hacen de Dios su guía y su palabra su consejero, contemplan la lámpara de la vida. Los oráculos vivientes de Dios guían sus pies y los pies de todos los que están dispuestos a ser guiados por senderos rectos. Nos habla de la Biblia. Aquellos que son guiados de esta manera no se atreven a juzgar la palabra de Dios, pero siempre sostienen que su palabra los juzga. Obtienen su fe y religión de la palabra del Dios viviente. Es el guía y consejero que dirige su camino. Esta palabra es en verdad una luz para sus pies y una lámpara para su camino. Caminan bajo la dirección del Padre de la luz, en quien no hay mudanza, no hay cambio, ¿verdad? Ni sombra de variación. Aquel cuyas tiernas misericordias están sobre todas sus obras, hace la senda de los justos como una luz resplandeciente que alumbra cada vez más hasta el día perfecto. El maestro de la verdad debe practicar la verdad que comunica a la gente. De lo contrario, su labor será en vano. Se necesitan mensajeros convertidos del Altísimo para dar voz a la palabra de Dios al pueblo. Aquellos que apoyan la palabra de verdad, no solo con argumentos, sino viviendo la verdad, se colocan del lado de la justicia. Mediante una vida convertida, dan evidencia de que llevan el solemne mensaje de advertencia, que es sabor de vida o de muerte para muerte. Cuando los hombres se conviertan realmente, se acabará la controversia y el debate. La pura verdad permanente será proclamada por labios que hayan sido tocados con un carbón encendido del altar de Dios. Por lo tanto, aquí nos dice, es Cristo el que da los dones, los llama y los santifica, les da sus credenciales, y no un hombre que decide ser lo que él desea ser. Y por esto nos pasa lo que nos pasa. Y el enemigo sabía que si hará esto, conseguirá esto,
la verdad será contaminada. Y nadie experimentará al Espíritu de Cristo. Dios da a cada hombre su palabra y con la comisión impartida da a sus mensajeros una medida de poder proporcional a su fe. Aquí hay una verdad tremenda. A medida que nos adentramos y entendemos la palabra de Dios, conforme con esta medida recibiremos también poder, espíritu, para proclamar esta verdad. Constantemente revela al corazón las riquezas de su gracia, de su espíritu. La luz brillará en rayos claros y brillantes de aquellos que reciben la luz de la palabra de Dios y no de otra fuente. Eso es lo que trata de decirnos. Por lo tanto, qué importante es someterte a la orden de Cristo y no otra orden extraña, ¿verdad? Porque este velo ya ha sido roto, ya no hay intermediación. Es solo Cristo el que nos presenta ante el Padre. Dios pide a su pueblo que lo revele. ¿Manifestará el mundo principios de integridad que la Iglesia no mantiene? ¿Los seguidores de Cristo mostrarán primero una ambición egoísta? ¿No serán altruistas los principios que ellos acarician asentados sobre el verdadero fundamento? Sí, Cristo Jesús. ¿Qué material colocaremos sobre este precioso fundamento para que no haya antagonismo, sino unidad en la Iglesia, en la verdad, en la palabra, que es Cristo? ¿Qué construiremos? ¿Se colocará material inútil sobre este precioso fundamento? ¿Le traeremos leña, heno, rastrojo? ¿No traeremos más bien el material más precioso, oro, plata, piedras preciosas? ¿No distinguiremos claramente entre la paja y el trigo? ¿No nos daremos cuenta que debemos recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón para que moldee y modele la vida práctica? ¿No nos esforzaremos por discernir la divinidad y la expiación de Cristo? Tenemos la verdad. ¿No practicaremos sus principios vivos? Debemos practicar la verdad en nuestra vida diaria. Y fijaos lo que nos dice. El egoísmo es el gran mal que anula la predicación de la cruz de Cristo, porque el egoísmo es la antiley. La ley de Dios es amor, no egoísmo. Por lo tanto, cuando los hermanos no experimentan el amor, no viven el amor, no son compasivos, dispuestos, serviciales unos con otros, sin condiciones. El amor no condiciona, el amor sirve, no pregunta, sirve. En verdad. Y eso trata de decirnos. Predica la palabra, dice, no anécdotas. Y aquí deberíamos de despertar nuestra mente y preguntarnos, ¿y qué se predica hoy? ¿La palabra? ¿La verdad pura sin contaminar? ¿O historias y anécdotas? ¿Y quién es el espíritu que está detrás? Porque si Dios nos dice esto, entonces el otro espíritu ¿de quién es? Por el amor de Cristo, no ahogue la voz de Cristo con su propia interpretación de las Escrituras. No hagas que la palabra de Dios signifique lo que Él nunca quiso. El Espíritu Santo debe obrar en los corazones de los maestros de la palabra de Dios para que puedan dar la verdad a la gente de esa manera clara y pura en que Cristo mismo dio la verdad. Él lo reveló, no solo en sus palabras, sino en su práctica. La vivió, sanó, resucitó, predicó, en fin, demostró
¿cómo se manifiesta el amor? El que lo tiene, ¿verdad? Me refiero al Espíritu. Si los mensajeros de Dios se dan cuenta de la necesidad de la obra del Espíritu Santo, este Espíritu hablará a través de ellos a los oyentes. Comprenderán el significado de la verdad dicha. Mírense, hermanos míos, si quieren apreciar la obra del Espíritu Santo en la mente y el corazón. Cristo reprochó a sus discípulos su lentitud de comprensión. ¿Por qué no entendieron sus lecciones? Y nos da la clave. Nos da la clave. Estad atentos, mis queridos. Porque sus palabras no estaban de acuerdo con lo que se les habían enseñado en el pasado, ni con sus esperanzas y expectativas. Los sacerdotes y gobernantes enseñaron como doctrinas los mandamientos de hombres. ¿Por qué no recibieron y no entendieron los discípulos de Cristo la verdad, tal como es en Jesús? Porque les parecía que era contradictoria, y lo era contradictoria, con lo que los maestros de Israel les presentaron. Y esta es nuestra realidad, queridos. Esta es nuestra realidad. Cristo trató de impresionar a sus discípulos de que había dejado en su posesión verdades cuyo valor no comprendían. Después de su resurrección les dijo: estas son las cosas que les dije cuando aún estaba con ustedes. Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Hermanos míos, hermanos, vivimos tiempos peligrosos. En el temor de Dios les digo que la verdadera exposición de las Escrituras es necesaria para el correcto desarrollo moral de nuestro carácter. Cuando el Espíritu Santo obra el corazón y la mente, cuando el yo está muerto, la verdad es capaz de una expansión constante y un nuevo desarrollo. Cuando la verdad, tal como es en Jesús, moldee nuestro carácter, se verá que es verdad. A medida que lo contemple el verdadero creyente, se hará más brillante, resplandeciendo en su belleza original. Al contemplarlo, aumentará su valor, brillará en su propio encanto natural, animando y vivificando la mente y subyugando nuestra tosquedad egoísta y poco cristiana de carácter. Elevará nuestras aspiraciones, permitiéndonos alcanzar el estándar perfecto de santidad. Subrayo, el estándar perfecto de santidad. Porque esto hoy despierta animosidad. Nadie se lo cree. Y esto tiene una causa. No se entiende la verdad, no se entiende la obra de Cristo, no se cree esta verdad. Todavía tenemos que aprender que toda la economía judía es una profecía compacta del Evangelio. Es el Evangelio en cifras, porque desde la columna de nube, Cristo mismo presentó el deber del hombre a sus semejantes. En las palabras de Cristo a sus agentes designados, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, las virtudes cristianas se manifiestan claramente. Cristo esparció los preciosos granos de la verdad a través de toda su enseñanza. Todos los encontrarán como perlas preciosas, ricas en valor, si practican los principios claramente establecidos. El Antiguo Testamento es el terreno donde se sembró por primera vez la piedad práctica. Esto se repitió en las palabras de Cristo a sus discípulos. Nuestra falta de fe, la ausencia del amor y el respeto que se debe a todos los hijos de Dios restan valor a nuestra influencia y anulan nuestras labores. Cuando se aprecia y se siente el poder del Espíritu Santo en el corazón, se exhibirá mucho menos el yo
y se revelará mucho más el sentimiento de hermandad humana que se ve en la ternura de Cristo. Nuestro trabajo no es exhibirnos a nosotros mismos, sino dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Así, los hombres y mujeres que se engañan a sí mismos pueden ser rescatados de su engaño. No puedo dejar de decirles en el nombre del Señor que no están en terreno seguro a menos que la verdad con sus principios vivos les enseñe su peligro, acercándolos cada día más a Cristo en carácter. Se habla de muchas supuestas conversiones y se publican, que no pueden soportar la tensión de la prueba y la tentación. Bajo la dificultad, la prueba de la palabra de Dios los revela como infieles, envidiosos, celosos, llenos de conjeturas malignas. Muchos son oyentes de tierra pedregosa. No tienen profundidad de experiencia espiritual, no aplican la verdad a sus corazones y conciencias. El yo en sus elementos no santificados está vivo, revelando atributos que fortalecen el mal en lugar de reprimirlo. El yo no está crucificado. Hay una falta de piedad de tono puro y esta falta los hace débiles en el ejército del Señor, cuando podrían ser gigantes si estuvieran dispuestos a convertirse a la verdad. La verdadera conversión es divina y produce los frutos pacíficos de la justicia. Temo por nuestras iglesias. Tiemblo ante Dios a causa de ellos. Tenemos luz en las Escrituras y seremos responsables de la luz que no se aprecia. Las obras de los hombres no concuerdan con la verdad que han recibido. Hay demasiado elemento humano en nuestros métodos y planes. No dependemos del Espíritu de Dios para trabajar con su energía transformadora sobre la vida. Somos deficientes en la fe, que es invencible y misteriosa. La eficacia de la simple verdad se ve debilitada por el proceder de quienes no purifican su alma obedeciendo a la verdad. Los secretos del Señor están con los que le temen y guardan su pacto, preservan su espíritu. Eso es lo que trata de decir, ¿verdad? Porque este es el nuevo pacto, su espíritu en nosotros. Necesitamos fe en Dios para que, bajo el poder santificador de la palabra de Dios, se manifiesten los principios de la hermandad humana. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Su poder sobre las mentes y los corazones traerá la verdad pura, la santa palabra. Y las sanas doctrinas puestas en contacto real con las almas humanas resultarán en prácticas sanas y elevadas. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en la mente y el carácter. La verdad tal como es en Jesús debe ser apreciada, cosa que no se entiende y no solo que no se aprecia, es que se rechaza, porque es contraria a las enseñanzas de los maestros. Esta es la profunda y desgraciada realidad. Disculpadme un momento porque me he quedado seco. La verdad tal como es en Jesús debe ser apreciada. Entonces, los cristianos no serán cristianos solo de nombre. El amor de Cristo impregnará todas sus acciones. Sé y tengo miedo al darme cuenta de que con cientos la religión es una cosa fría y formal. Muchos profesos cristianos perderán la vida eterna que está al alcance de todos. Se han hecho todas las provisiones para ellos, pero no tienen hambre ni sed de justicia. Se complace en el engaño, en la falsedad, en la mentira.
sabiendo cuál es la verdad, porque eso es lo que nos trata de decir. La verdad está revelada, pero no la experimentamos. No hay lugar en el alma ni para el Espíritu de Dios, ni para la palabra de Dios, porque la verdad no nos gusta. Yo sé que esto es duro, pero es lo que acaba de decirnos. No nos gusta la verdad, nos gusta ser políticamente correcto. Y este espíritu no es de Dios. El Espíritu de Dios habita y se manifiesta solo en la verdad pura sin contaminar. Dice, la verdad es delicada, refinada, elevada. Es el Espíritu. Cuando moldea el carácter, el alma crece bajo su atmósfera divina. La verdad ha de ser participada cada día. Así comemos las palabras de Cristo que Él declara que son espíritu y vida. El mismo, lo venimos declarando constantemente, ¿verdad? La aceptación de la verdad hará de cada receptor un hijo de Dios, un heredero del cielo. La verdad que está en el corazón no es una letra fría y muerta, no es solo conocimiento. Por eso decíamos que aquellos que han convertido la teología en una ciencia están bajo engaño. Porque la verdad que está en el corazón, en la mente, no es una letra fría y muerta, es decir, solo conocimiento, sino que es espíritu y vida. Es una experiencia, una conexión vital, personal, no una ciencia. El Espíritu de Dios es la verdad. Y esto no se adquiere en ninguna escuela y en ninguna otra parte. El Señor es deshonrado cuando los que profesan servir a Él, todos los corchetes que vais a ver, no los puse yo, están en original. Es decir, el Señor es deshonrado cuando los que profesan servir a Él revelan un carácter que es una negación de su fe. Yo tengo la verdad, yo sé, yo tengo títulos, estoy preparado, soy doctor de la ley. Cuando revelo esta realidad, el Espíritu de Cristo no me acompaña. Es más, dice, es deshonrado. Porque me coloco por encima de lo que Cristo me da. Es decir, me estoy sometiendo a otro orden y no a Él. Esta es la realidad. Y que tampoco nos gusta, porque creemos que se desmonta la iglesia sin saber qué y quién es la iglesia. Hay plenitud de gozo en la verdad. Hay plenitud de espíritu en la verdad. Hay una nobleza en la vida de la gente humana que vive y trabaja bajo la influencia vivificante de la verdad. La verdad es sagrada y divina. Es más fuerte y más poderoso que cualquier otra cosa en la formación de un carácter a semejanza de Cristo. Cuando se ama en el corazón, se prefiere el amor de Cristo al amor de cualquier ser humano. Es decir, se queda con escrito está, aunque toca morir para defender esta verdad. Este es el cristianismo auténtico, diría yo, ¿verdad? Así la verdad pura, no adulterada, ocupa la ciudadela del ser, el templo, ¿verdad? Esta es la vida de Dios en el alma. También les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Por segunda vez, Ezequiel 36, 26. Me dirijo a mis hermanos. No os ancléis donde estáis ahora, porque estáis lejos del lugar donde el ancla se mantendrá. La verdad de la palabra de Dios es considerada por algunos como un grillete del que el alma humana trata de liberarse. Pero la verdad es lo que hace a los hombres libres.
Si pues la verdad os hace libres, escribe Pablo, Juan, seréis verdaderamente libres. Y cuando habla esto, ¿qué es lo que está diciendo? La verdad os hace libres. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo os hace libres. ¿Por qué? Porque todo aquel que se somete a su orden es libre en la verdad, es libre en Cristo. Y cuando se somete a los hombres, se somete a otra orden y ha perdido la libertad. Por eso el miedo, por eso políticamente correcto, que es una manera de decir siervo de este espíritu maligno, desgraciadamente. La verdad, tal como está en Jesús, separa al hombre de sus pecados, de sus tendencias hereditarias y cultivadas al mal. ¿Y qué es lo que trata de decirnos? Nos habla del final del día de la expiación. Fijaos, dice, la verdad. ¿Quién es la verdad? El Padre, el único Dios verdadero. La verdad. La verdad, tal como está en Jesús. ¿Quién está en Jesús? El Padre. Por lo tanto, el Padre, tal como está en Jesús, separa al hombre de sus pecados. Cambia su naturaleza. Eso es lo que trata de decir. ¿Cuándo ocurre esto? En la boda del Cordero, en el decreto divino, al final del día de la expiación, ¿verdad? De sus tendencias hereditarias y cultivadas al mal. ¿De qué habla? Del cambio de naturaleza. ¿Ahora entendemos de qué nos habla? Eso es lo que nos dice. La verdad, el Padre, tal como está en Jesús, separa al hombre de sus pecados, de sus tendencias hereditarias y cultivadas al mal. Muchos pobres almas están hinchadas de orgullo y prepotencia. ¿De quién es ese espíritu? Si no cambian su posición, se verán tentadas aún más fuertemente a exhibir sus supuestas calificaciones de poder, sus títulos, sus doctorados, sus maestrías, que Él es. Y cuando alguien viene y se presenta así, que sepáis que no tiene la verdad en Él. El Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, no habita en Él, porque no se somete a Cristo. Esta es la realidad. Yo sé que duele, pero es la realidad. Y nosotros nos interesa la verdad tal como es en Jesús. No queremos otra verdad. No queremos políticamente correcto. Porque este espíritu no proviene de Cristo. Dice, ojalá que todos los que lean estas líneas escudriñen sus corazones, su mente, como con una vela encendida, y definan, si pueden, porque para eso necesitas el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Lo que es la verdadera conversión. El Señor nunca creó al hombre, y fijaos para que podamos entender que todo lo que nos ha dicho hasta aquí, y cada vez que hemos hablado de la orden correcta y la orden incorrecta, fijaos lo que nos dice aquí, para que entendamos de qué trata de hablarnos, qué es lo que nos trata de presentar, cuál es el problema del hombre. Y fijaos lo que nos dice. Ojalá que todos los que lean estas líneas escudriñen sus corazones como con una vela encendida y definan, si pueden, lo que es la verdadera conversión. El Señor nunca creó al hombre para que se enseñoreara de sus semejantes. ¿Entendéis de lo que nos habla? Esta propensión a señorear ha sido consentida hasta la ruina y el naufragio de la humanidad. ¿De qué nos habla? De la orden de Levi, queridos. De la orden de Levi. Las almas de los que han dado rienda suelta a esta propensión están fundidas en un molde que el mismo Satanás ha hecho para moldear sus caracteres.
Y ahora entendéis por qué os dije antes. Cuando alguien viene y se presenta, no, yo tengo autoridad. Cuestionen, ¿de quién? ¿De quién tiene autoridad? Y estad atentos a lo que Dios nos revela. Entended en toda su profundidad, ¿verdad? Las almas de los que han dado rienda suelta a esta propensión de enseñorearse de la gente, están fundidas en un molde que el mismo Satanás ha hecho para moldear sus caracteres. Cada alma lleva consigo sus credenciales. ¿De quién? De Cristo directamente. Porque este velo del lugar santísimo se ha roto. Y ahora, a través de Cristo, nos presentamos directamente al Padre. Por eso dice, tenemos los credenciales, porque nos lo da Cristo como colaboradores con Él en el ministerio de salvar al hombre, la humanidad. Por sus acciones muestra si está o no bajo el poder del Espíritu Santo, o si se esfuerza por trepar sobre sus semejantes para gobernar o arruinar. Aquí nos acaba de poner una regla para medir. ¿Quién es quién? Por sus frutos los conocerás. Con la gran verdad que hemos tenido el privilegio de recibir, deberíamos, y bajo el poder del Espíritu Santo, nos convertiríamos en canales vivos de luz. Podríamos entonces acercarnos al propiciatorio y al ver el arca de la promesa, aquí hay un pequeño error de traducción, el arca de la promesa, arrodillarnos con el corazón contrito y buscar el reino de los cielos con una violencia espiritual que traería su propia recompensa. Lo tomaríamos por fuerza como lo hizo Jacob. No te dejo hasta que me bendigas. Entonces, el mensaje que llevaríamos sería el poder de Dios para la salvación. Nuestras súplicas estarían llenas de seriedad, llenas de un sentido de nuestra gran necesidad, y no se nos negaría. La verdad sería expresada por la vida y el carácter y por los labios tocados por el carbón vivo del altar de Dios. Cuando esta experiencia sea nuestra, seremos levantados de nuestro pobre y barato yo que hemos acariciado tan tiernamente. Vaciaremos nuestros corazones del poder corrosivo del yo y nos llenaremos de alabanza y gratitud a Dios. Engrandeceremos al Señor, el Dios de toda gracia, que ha engrandecido a Jesucristo. Él revelará su poder haciéndonos como hoces afiladas en el campo de la cosecha. Aquí nos habla del Espíritu del Padre, de la ley, del poder de Dios, que habitaba en Cristo y que se nos da a todos, ¿verdad? Los que por fe entramos en obediencia. La utilidad de los trabajadores en cualquier línea depende de que tengan un Cristo permanente. Sin mí, dijo Cristo, no podéis hacer nada. Los obreros para Dios deben estar llenos de su espíritu. La verdadera utilidad del obrero se manifestará por su discernimiento espiritual. Atentos, porque aquí revela una verdad tremenda. La verdadera utilidad del obrero, del ministro, ¿verdad? Y cuando digo ministro, todos los que han recibido el don, el talante del mismo Cristo, la credencial, ¿verdad? La verdadera utilidad del obrero se manifestará por su discernimiento espiritual, entendiendo lo que es verdad de lo que es falso, que testificará que ha sido enseñado por Dios, que sus ojos no están cegados a los intereses de la causa y la obra de Dios o a los elementos del verdadero cristianismo. Por su fe
y su labor de amor, los verdaderos cristianos dan evidencia incuestionable de que su obra se realiza en Dios. Nuestro evangelio no llega a vosotros solo de palabra, escribe Pablo, sino también con poder y con el Espíritu Santo, y con mucha seguridad, pues ya sabéis qué clase de hombres había entre vosotros, por amor a vosotros. Pablo vivía el evangelio que predicaba, y si nuestros hermanos ministros viven la verdad, serán amorosos, amables, tiernos, humildes de corazón, sin pretensiones, serios y devotos. Sus obras serán sus credenciales. Por lo tanto, ¿cuáles son los auténticos credenciales? La manifestación del Espíritu de Cristo en los ministros. Estos son los auténticos credenciales, no otros. Habría 100 veces más conversiones de las que el registro muestra hoy si los obreros de Dios fueran lo que deberían ser. Dios exige la verdad en las partes internas. El espíritu de los que están en el ministerio debe corresponder a la verdad que se predica. ¿Pensarán los obreros en las diversas líneas de la obra de Dios en estas cosas? Una gran parte de la superficialidad de la obra es el resultado de la superficialidad de los obreros. Cuando el Espíritu de Dios trabaje, algo se hará, y en un grado mucho mayor de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Dónde está el poder de los obreros? ¿Dónde está la demostración del Espíritu? ¿Dónde está la seguridad de la fe? Hay una triste deficiencia, una gran carencia en la predicación de la palabra de Dios. Se puede hablar con mucha fluidez. Se puede mostrar mucha astucia en la presentación de diferentes puntos de la verdad. Todo esto se ha visto. Los oídos se gratifican, se excita una conmoción presente, pero ¿dónde están las almas? ¿Dónde está la santa unción, la seriedad viva, el profundo movimiento del Espíritu de Dios? ¿Dónde están los que exponen la verdad sosteniendo principios firmes y correctos? Oh, que Dios impresionara a sus ministros con la necesidad de estar completamente convertidos y los condujera a mirar lejos de sí mismos. Oh, que Él los impresionara con la necesidad de un Cristo permanente. Entonces habría un avivamiento del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es necesario para ahuyentar nuestra incredulidad y nuestros atributos anticristianos. Debemos ver nuestra necesidad de un médico. Estamos enfermos y no lo sabemos. Que el Señor convierta los corazones de sus obreros. Cuando haya un ministerio convertido, entonces busquen los resultados. No pueden convertir sus propios corazones. Esta obra solo puede ser realizada por el Espíritu Santo. En cada etapa de la obra deja que los educadores avancen, no por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Se ha planteado la pregunta, ¿qué clase de recipientes utiliza ordinariamente el Espíritu? ¿Qué dice Cristo? Y atentos, ¿en qué orden tenemos que someternos? Fijaos lo que dice. Venid a mí todos. ¿Hay algún condicionante? Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, mi espíritu, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo, mi espíritu es fácil y mi carga ligera. Cuando los obreros de cualquier rama de la obra se afanan en sí mismos, se centran en sí mismos, se ponen un yugo, un espíritu, que Cristo no coopera con ellos en llevar. Es decir, están solos.
¿Qué tipo de vasijas son adecuadas para el uso del maestro? Vasos vacíos. Cuando vaciamos el alma de toda contaminación, somos vasos limpios. ¿Nos hemos vaciado de nosotros mismos? ¿Estamos curados de la planificación egoísta? Es decir, si no soy yo, la iglesia se muere. Sin mí, aquí todo apostasía. ¿Qué nos dice Dios? ¿Estamos curados de la planificación egoísta? ¿Por qué hemos de tener todas las oportunidades favorables mientras los demás se las arreglan como pueden? O que haya menos preocupación por uno mismo. Que el Señor purifique y limpie a su pueblo, a sus maestros y a sus iglesias. El Señor ha dado una norma para la guía de todos. A partir de esa norma no puede haber una desviación descuidada. Pero ha habido y sigue habiendo un desvío de los principios justos. El hombre somete al hombre a su santa voluntad. Sin embargo, Cristo nos somete a todos a sí mismo, porque su espíritu es ligero, ¿verdad? Es una carga ligera. ¿Hasta cuándo existirá esta condición de las cosas? ¿Cómo puede el Maestro usarnos como vasos para un servicio santo hasta que no nos vaciemos y dejemos espacio para que actúe el Espíritu de Dios? Espero, mis queridos hermanos, que esta experiencia sea reveladora, tanto como lo ha sido también para mí, ¿verdad? Porque cuando estamos actuando y planificando y creyendo que somos nosotros los que tenemos que dirigir la obra de Dios, en realidad nos acaba de decir que no le dejamos el espacio al Espíritu de Cristo, es decir, a Cristo. Y en esta situación cabe preguntarse, ¿y quién es el Espíritu que nos anima a actuar de esta manera? ¿Quién nos hace creernos el caudillo de algo o de alguien? ¿Por qué tratamos de someter las voluntades de los demás a mi voluntad? Creo que es un momento de reflexión profunda, mis queridos hermanos, para todos nosotros, para mí primero. Necesitamos entender la verdad tal como es en Jesús. Necesitamos entender cómo se manifiesta la ley en nuestras vidas. ¿Qué significa estar sometidos al amor? A un servicio para los demás sin pensar en nosotros. Cuando nosotros pensamos en nosotros, en lo que sea, de manera egoísta, experimentamos la antiley. Por lo tanto, estamos sin el Espíritu de Cristo. Estamos con un espíritu, pero no el correcto. Por eso necesitamos experimentar este amor, apoyo mutuo. Necesitamos aprender a vivir en el reino de Dios desde aquí, porque se puede. Él nos dijo, ama a tu hermano. Nos habló en toda esta exposición del auténtico cristianismo, en donde, ¿qué problemas tienen los que me rodean? ¿Puedo hacer algo por ellos? ¿He sido capacitado para ayudar, servir incondicionalmente en algo? Pues, si he recibido este don, si Dios me ha presentado la oportunidad y yo no actúo bajo la ley del amor, entonces, ¿cómo pretendo ser salvo cuando el Espíritu de Dios no habita en mí? Cuando el Espíritu de Dios vendrá y mirará los dinteles, ¿encontrará la sangre de Cristo? ¿He entendido yo el auténtico evangelio? ¿He vivido yo bajo la ley, es decir, en el reino de Dios? ¿En el amor? Pues esto es lo que trata de revelarnos nuestro Dios, queridos hermanos. Nuestra auténtica condición y cómo podemos. Ayer mismo creo que alguien ponía una pregunta a un sermón. Dice, ¿cómo puede experimentar la auténtica conversión? Ama, sirve, querido, ama.
Este es el Evangelio, esta es la ley, este es el auténtico espíritu. ¿Puedes hacer algo por tus hermanos? ¿Puedes hacer algo por la humanidad? ¿Qué te impide? Levanta tu cama y anda, porque has recibido el credencial de Cristo. Levanta tu cama y anda. Ten fe. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su auténtico espíritu, que su espíritu, no auténtico espíritu, sino su espíritu, que nos ayude a entender esta reflexión, que nos ayude a vivirla, que nos ayude a tener a Cristo permanentemente, como nos lo dijo 2 o 3 veces en este texto, ¿verdad? Y no ser fluctuantes. Hoy con Cristo, mañana con otro y así, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda servir y les ruego a nuestro Dios que nos acompañe en nuestro estudio personal, no tomado en cuenta mis palabras. Reflexionad sobre el texto. Dejaré en la descripción el enlace. Está en inglés, pero ya tenéis la traducción. Parad el vídeo, reflexionad y espero que en verdad podáis tomar vuestras propias decisiones. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.